Soy el hermano Pastor Mario García y les mando un cordial saludo desde la ciudad de Renton en los Estados Unidos. Espero que todos se encuentren bien en este día tan precioso, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo sobre el tema de la entera santificación y lo vamos a estar apoyando en el libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 45, donde la palabra de Dios nos dice: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Por el título le pusimos en este día a este mensaje es Plática con Dios. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 8 que Dios descendía de tarde en tarde a tener una conversación con Adán. Y por causa del pecado en esta ocasión, ¿verdad? Es cuando Dios se encuentra que ellos habían caído de la gracia y habían desobedecido a lo que el Señor les había mandado. Y por causa de esto ellos fueron apartados o prácticamente fueron echados del huerto del Edén. Y aquella relación que existía entre el hombre y Dios prácticamente se vio terminantemente interrumpida. Ya no tenía más el hombre el acceso a la presencia de Dios. Aquí en el libro de Levíticos, el Señor le está diciendo a un pueblo que Él había rescatado de Egipto: sed santos porque yo soy santo. Y Dios demanda una santidad para que nosotros podamos estar delante de su presencia. Como mencionaba, estamos en el tema de la entera santificación. En esto vamos a estar tocando 3 puntos para hablar o establecer esta enseñanza. El primero que vamos a estar mirando dice: Dios demanda santidad para estar en su presencia. Hay un hecho muy curioso, ¿verdad?, que me atrae mucho en el libro de Isaías, capítulo 6, donde la palabra de Dios enseña en el versículo 5 cómo el profeta, cuando miró la gloria de Dios en el templo, dice que cayó, dice: muerto soy porque mis ojos y mis labios de habla inmunda han mirado a Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios nos muestra que fue necesario que uno de los querubines tomara un carbón encendido del trono, descendiera donde se encontraba el profeta, quemara sus labios y le dijera: tu pecado ha sido perdonado. Dios demanda una santidad para poder estar delante de Él. En el Salmo 24, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Primero el versículo 3 nos hace la pregunta: ¿quién estará delante de la presencia de Dios? Y en el versículo 4 nos da las características de la persona que un día va a estar o puede entrar y habitar delante del trono de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: el limpio de manos. Alguien, ¿verdad?, que se ha cuidado de no tomar lo que no le pertenece. Alguien que ha cuidado sus manos de infligir dolor o golpear a otras personas. Y también habla del puro de corazón. Aquella persona que conserva su corazón manteniéndolo limpio y santo para que pueda llegarse delante de la presencia de Dios maravilloso. También habla de aquel que no ha seguido las vanidades de la vida. Podemos mirar como muchas personas, ¿verdad? Aún su cuerpo físico se vuelve una vanidad, se dedican a cultivarlo de una manera, no pensando en la vida venidera, que el día que partamos de esta tierra, ya sea estaremos con Dios por la eternidad o apartados de la presencia de Dios por siempre. También habla de aquel que no ha jurado con engaño. Aquella persona que ha buscado la integridad, que siempre ha buscado mantenerse limpio delante de la presencia de Dios. Entonces, dice en Isaías 22:6, dice: el justo entrará los guardadores de verdad. Todos aquellos, ¿verdad?, que practican la verdad, aquellos que son justos en su corazón, que buscan hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios, no en beneficio propio, sino como Dios manda, que todo sea hecho bien delante de su presencia. El segundo punto que vamos a estar tocando dice: Dios demanda que busquemos esa santidad.
O sea, Dios demanda que nosotros de una manera deliberada busquemos vivir esa santidad. O sea, no te va a caer del cielo, no, Dios no te va a conducir por la fuerza que vivas una vida de santidad. Es una decisión que tú debes tomar. En el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 1, habla acerca de que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor. Dice que es nuestro culto racional. O sea, está hablando que tú de una manera deliberada busques esa santidad, decidas buscar la presencia de Dios y presentarte santo delante de su presencia. Que tú tomes esa decisión. En primera de Pedro 1:6 dice, iniciando el versículo 13, la palabra de Dios nos hace un llamado a vivir una vida de santidad. Está hablando de que nosotros nos apartemos, que no compartamos con las cosas del mundo, sino que busquemos esa vida de santidad, vivir una vida agradable delante de Dios. Dice en primera de Pedro 1:16, dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. O sea, mi hermano, que cuando tú decides, déjame decirte algo bien interesante, que en sí, cuando tú hablas y confiesas que deseas vivir una vida de santidad, déjame decirte que cuando tú dejas salir la palabra, provoca un impacto aún en ti mismo que te retroalimenta para fortalecerte y poder vivir esa vida de santidad. Es por eso que el salmista se decía a sí mismo, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, alaba a Jehová. Déjame decirte, mi hermano, que cuando nosotros confesamos el deseo, el anhelo de vivir esa santidad, Dios te va a dar la facultad y la fuerza para que puedas llevarlo a cabo. También habla en Lucas, capítulo 1, versículos 74 y 75, habla acerca de ser librados de nuestros enemigos para que nosotros podamos servir a Dios en justicia y santidad delante de su presencia. Déjame decirte que la palabra nos enseña que Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Que cuando tú empiezas a ejecutar, a vivir la palabra de Dios, atraes esa presencia divina dentro de ti que empieza a romper cadenas y traer una vida de santidad a tu vida para que tú puedas verdaderamente disfrutar esa presencia gloriosa de Dios. No de cuando en cuando asistes a la iglesia, sino que de una manera permanente, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, puedas gozarte delante de la presencia de tu Dios. Pero para esto, mi hermano, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios pide de nosotros. Debemos, como mencionaba, de una manera deliberada, tomar la decisión de vivir una vida de santidad para poder habitar delante de la presencia de nuestro Dios. También en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Déjame decirte, hermano, me encanta una frase que dice una hermana, ¿verdad? Que dice, haz lo que tú puedes, Dios se encargará del resto. Que cuando tú, hermano, de una manera consciente decides vivir una vida de santidad, decides librarte de toda contaminación, decides ya no mirar a aquellas imágenes pornográficas en la internet o por el televisor, cuando tú decides que no salga palabra corrompida de tus labios, déjame decirte, mi hermano, que Dios te da la fortaleza, Dios se encarga del resto para que puedas vivir esa vida de santidad delante de nuestro Dios. Es por eso, mi hermano, que la palabra nos enseña que de una manera deliberada en nosotros está tomar esa decisión para servir a nuestro Dios en santidad. Déjame decirte, hermano, Él nos da la santidad, pero cuando tú lo proclamas con tus hechos, déjame decirte que la Biblia, las palabras, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Cuando tú empiezas a actuar, oh mi hermano, en lo que Dios está demandando de ti, déjame decirte que el poder de Dios se manifiesta en tu vida, dándote la victoria en todo lo que necesitas. También Dios, en el punto número 3, dice, Dios ha provisto los medios de santidad
para nosotros. Déjame decirte, hermano, que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, ha provisto los medios de nuestra santificación para que nosotros nos podamos presentar santos delante del trono de Dios. Mencionaba al inicio, hermano, que Dios descendía de tarde en tarde a hablar con Adán en Génesis capítulo 3, versículo 8, pero aquella relación se rompió, hermano, ya no más el hombre podía habitar delante de la presencia de Dios. Pero ahora, gracias a través del sacrificio de Jesús, nos podemos llegar delante de su presencia, porque déjame decirte que esa sangre del sacrificio nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha hecho santos para que podamos llegar delante del trono de Dios. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Déjame decirte, mi hermano, que cuando tú actúas basado en lo que la palabra demanda de ti, activas el poder de Dios. Deja de ser un simple logos la palabra y se convierte en el rema, palabra viva, palabra que forma, produce milagros en la persona. Por eso la importancia, mi hermano, de que nosotros vivamos la palabra, porque la palabra nos santifica, nos purifica y aún nos lleva a la misma presencia de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, Cristo dio su vida para darnos esa santificación, para santificarnos a través de su sacrificio. Mira, mi hermano, no tengamos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, hermano, que mira que Él sufrió de una manera muy dolorosa, cruel, para poder darnos esa santificación a través de sí mismo. Algo rapidito, una vez Dios me ilustraba, hermano, miraba yo dos colinas, hermano, dos montañas muy altas, y en la cima de la montaña un puente que las unía, y miraba yo aquel puente, y de repente como una cámara empezó a un acercamiento, hermano, y cuando me empecé a acercar a aquel puente, empecé a mirar que del puente escurría algo, y después descubrí que los amarres que mantenían aquel puente unido se habían llevado a cabo con piel humana, que lo que escurría de aquel puente eran líquidos, fluidos de un cuerpo, hermano, que en la madera sobre la que se caminaba de aquel puente se había formado con una cruz. Déjame decirte que Jesús, hermano, Él proveyó esa santidad. Gracias a Él podemos entrar delante de la presencia de Dios. Cuando tú has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y aceptas ese sacrificio, hermano, en cuanto tú doblas tus rodillas, eres transportado por el Espíritu a la misma presencia de Dios y puedes tener una audiencia con el Dios del universo. Yo te pido, porque fíjate que Él vino a buscar y salvar lo que había sido perdido. Hemos estado hablando de que Dios nos manda que seamos santos porque Él es santo, y estuvimos mirando cómo la palabra de Dios nos enseña en los requerimientos de aquel que va a habitar delante de la presencia de Dios, que tiene que tener un corazón puro, limpio de manos, para poderse llegar delante del trono de Dios, y que Dios mismo demande esa santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Déjame decirte, por eso es la demanda de la santidad. Dios no quiere tener un grupo de robotitos. Lo que Dios desea es un pueblo que con un corazón sincero y de una manera deliberada y sincera decida decirle: yo voy a vivir en santidad para buscar tu rostro, para habitar en tu presencia. Y como también Dios mismo, sabiendo que humanamente no podíamos nosotros llegarnos a su presencia por causa del pecado que nos apartó de Él, Él proveyó el sacrificio del Cordero para darnos esa santidad, para poder tener esa relación contigo, para que así como descendía con Adán de tarde en tarde a platicar con Él, ahora tú puedas tener una plática con Dios. ¿Quieres tú tener esa plática con Dios? Yo te invito que en este día abras tu corazón para que puedas tener esa relación gloriosa en santidad con el Dios del universo. Dios te siga bendiciendo.